Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Buenos días, chavos. Buenos días, profe. Lo que vimos al último, la clase del miércoles, y que escribí con el mouse y por lo tanto se veía muy feo, pues lo agregué a este archivo que les había compartido por el chat y lo subí a la plataforma de la Siemens Virtual. Entonces, si gustan bajar el archivo de la plataforma de la Siemens Virtual, agregué al archivo que les envié por el chat. Lo voy a marcar aquí. Lo que les envié en el archivo por medio del chat abarcaba hasta acá. ¿Sí? En el archivo que ya subí a la página virtual de la Siemens, abarca ya también esto otro. Es lo que expliqué ese día, pero y que de hecho ustedes me hicieron favor también de hacer algunas operaciones para decirme cuáles eran los anchos de haz a partir de las direcciones atmosferas decibeles que se habían determinado en Excel. Entonces, esta parte no viene en el archivo que les envié por el chat, pero ya viene en el archivo que subía a la Siemens virtual. Entonces, si lo quieren bajar, pues háganlo para que también lo contemplen dentro de lo que se supone ya vimos. Y si en un momento dado les pongo un ejercicio en lo que deben de hacer algo similar, pues ya no debería de haber pretexto como para decir que no lo vimos. Podrían guiarse en esto, en el supuesto de que no les dé tiempo a veces tomar nota de las explicaciones que intento hacer. Bueno, ¿alguna duda o pregunta que quieran hacer antes de continuar? No, profesor. ¿No? Bueno, entonces, voy a tomar ahorita el archivo de antenas simples que les envié al inicio del semestre. No el de antenas simples diapositiva, sino simplemente el archivo de antenas simples. Este es el archivo completo. El archivo de antenas simples diapositivas es un archivo incompleto, ¿sí? Incompleto porque solamente ahí puse lo que a grandes rasgos debo de ver obligatoriamente de acuerdo al programa de la materia, ¿sí? En el archivo antenas simples agrego algunas otras cosas que no estoy obligado a ver según el programa, ¿sí? Pero que pues pueden ilustrar un poquito más los fundamentos básicos de la teoría de antenas, así como del análisis, ¿sí? Que se tiene que realizar a nivel básico, ¿sí? Eh, espero al final yo que con ello, si es que llegan a revisar algunos, digamos, de los ejercicios que se mencionan aquí, pero que no estoy obligado a ver, eh, considerando el programa de la materia, pues si ustedes lo revisan, yo esperaría que con ello tengan un poquito de más elementos para darse una idea de todo lo que abarca el análisis de antenas ya a nivel profesional. ¿Sí? Lo que nosotros estamos viendo solo es a nivel básico. ¿Sí? Estamos, digamos, eh, haciendo un análisis muy, muy, muy sencillo, ¿sí? Que puede llegar
hacer, digamos, poco, cuando ya se compara lo que se tiene que hacer a nivel profesional de diseño de antenas, por ejemplo. Eh, eh, en, en este archivo, después de que se trata el dipolo eléctrico elemental, dipolo magnético elemental, dipolo largo, dipolo corto, vienen algunos ejemplos. ¿Sí? Eh, Cuando se revisan estos ejemplos y se complementa con los ejemplos, por ejemplo, de, de fundamentos de radiación, estarían ustedes en condiciones de empezar a analizar con las limitaciones de los modelos que nosotros empleamos, el comportamiento, por ejemplo, o las características de radiación de una antena L invertida, de una antena T, de una antena monopolo con un copete capacitivo que está formado en realidad por líneas radiales, o en general de un copete capacitivo, haciendo una generalización del primer problema, etcétera. Para pronto, con lo que nosotros estamos viendo, más algunos ejemplos que vienen aquí, pero que yo no voy a discutir, salvo cuando explique los fundamentos teóricos de algunas de las prácticas que se realizan en el laboratorio, ¿sí? Estarían ustedes, de hecho, en condiciones de abordar el análisis de este tipo de antena que está aquí, o de este dipolo sobre un plano conductor. Perfecto. Bueno, ahí no lo puse, o de una antena T, por ejemplo. Sí, simplemente le agregan aquí a otra rama y ya tendrían un monopolo en T. Aquí estoy considerando antenas elementales, o sea, se vuelve a exponer que la distribución de corriente en esta antena es constante, ¿sí? El fasor es constante. Eh, pero podría asumir un modelo sinusoidal de distribución de corriente que más o menos describa el comportamiento real de este tipo de antenas, ¿sí? Y también se podría hacer el análisis, eh, como las expresiones que se obtienen ya son más complicadas, eh, ahí ya definitivamente es más conveniente usar matemática. Por ejemplo, esto que está aquí es el vector A. Si el vector A transverso. No, no, este es el vector A total. Si esto lo multiplican por menos i omega y sacan la parte transversa, aquí multiplico por menos i omega y saco la parte transversa, significa que tengo que quitar lo que ahorita estoy rayando. Lo que está ahí ya sería el fasor campo eléctrico de esta antena. Pero debemos de tomar en cuenta que es la función GBF y la función GBIM, así como la función GHR y la función GHIM. Esas funciones deben de estar definidas por aquí. ¿Sí? Bueno, de hecho, no las definí de forma explícita, pero sí vienen implícitamente definidas en el análisis. ¿Sí? De hecho, una es esta, GBR. GBR, por ejemplo, no es otra cosa más que lo que se obtiene al hacer esta integral. GHR no es otra cosa más que el resultado de esta integral.
Ahí no estoy haciendo las integrales, nada más pues las representé por esas funciones G. Después viene una G-BIM igual. G-BIM, aquí está, es, es lo que se obtiene cuando se realiza esta integral. Y GHIM es lo que se obtiene cuando se realiza esta integral. Esas integrales no las hice, pero se pueden hacer en matemática o en Maple o inclusive a manita. ¿Sí? Bueno, al final lo que queda, como les dije, era lo que había mencionado hace rato. Va a multiplicar a esta cantidad. Entonces queda una expresión algo espantosa, ¿sí? Porque de hecho las expresiones para GHR, GBIM, etcétera, pues sí, son un poquito grandes. Entonces, un tratamiento de este tipo es mejor hacerlo ya en matemática, Maple, MATLAB, sí, pero en principio se puede hacer el planteamiento del problema y ya nada más la parte que por ejemplo, comprende el análisis, particularmente, por ejemplo, de diagrama de variación, así como de los parámetros de la antena, es mejor ya hacerlos en esos programas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pretender a hacer el análisis como lo hicimos para dipolo eléctrico elemental, dipolo magnético elemental, dipolo largo, dipolo corto, para este caso, que es sencillo, es una simple antena monopolo elemental, ¿sí? Pues la expresión para el fasor es, pues es muy larga, ¿sí? Eso va a implicar que a la hora de obtener también algunos parámetros, nos va a quedar una expresión que puede llegar a suceder, no sea fácil de integrar, si es que se puede integrar de forma analítica. Sí, lo que sí se puede siempre, en todos los casos, es integrar de forma numérica bajo ciertos supuestos. Esos supuestos ya implican que el tamaño de la antena debe de ser fijo y conocido, ¿sí? Entre otras cosas. La frecuencia de operación igual ya debe de ser fija, debe de ser un número como tal. Bueno, estos ejemplos no los voy a ver ahorita, pero posiblemente los vea cuando veamos los fundamentos de las prácticas de laboratorio. Los que sí voy a ver son los que vienen antes de esta parte. Sí, los vamos a ver ahorita. Me interesa particularmente el primero, que es una antena Turnstile elemental. Entonces, según este ejemplo, tenemos dos dipolos elementales de la misma longitud que están situados ortogonalmente y se alimentan con corrientes que tienen la misma magnitud, pero están en cuadratura de fase. ¿Qué significa que estén en cuadratura de fase? Que la diferencia de fase en las corrientes de alimentación es de 90 grados. Entonces, lo que tenemos en sí son dos antenas. Voy a suponer que esa es una y que esta es la otra. Están situados ortogonalmente de manera que se intersectan en sus centros. Voy a suponer que el dipolo verde se encuentra sobre el eje X y el dipolo rosa sobre el eje Y. ¿Sí? Ambos están centrados en el origen. Entonces, pero voy a suponer que el dipolo verde, que es el que se encuentra sobre el eje X, tiene una corriente I1 igual a I sub 0. Y voy a suponer que el dipolo rosa, que es el que se ubica sobre el eje Y, tiene una corriente fasorial I sub 2, que es el producto de I sub 0
por esta exponencial. Esa exponencial me da el número I. Bien. Claramente ahí las corrientes están desfasadas 90 grados o pi sobre 2 radianes. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a determinar el campo eléctrico de los dos dipolos, ¿sí? Pero para esto voy a seguir el procedimiento que ya habíamos estado manejando, no el que viene aquí. En el que viene aquí primero se obtiene el fasor, potencial vectorial. Después se obtiene el fasor campo eléctrico al final, a partir del fasor A. Nosotros vamos a partir ya de obtener mejor híjoles, no sé cómo lo analicé, ya no me acuerdo cómo lo analicé antes. Bueno, mejor vamos a obtener el vector F y ya después obtenemos el vector de radiación e inmediatamente después de ello obtenemos el campo. Empezamos por el vector F para el dipolo verde mejor. ¿Sí? El vector F para el dipolo verde. Nosotros sabemos que el vector F, ¿qué es? Es una integral sobre la antena de la función F para el dipolo verde por la exponencial. No la voy a poner toda por un vector de R'. Hay que tomar en cuenta que para el dipolo verde, ¿qué puntos tenemos? El vector R' para el dipolo verde va a ser solamente X' por X unitario, donde X' va a ir nuevamente de menos L medios a L medios. ¿Cuál va a ser el diferencial del vector R'? Pues simplemente va a ser igual a diferencial de X' por X unitario. ¿Sí? O sea, esto es similar al dipolo que ya habíamos analizado. Tomamos en cuenta que esta exponencial es aproximadamente 1 por tratarse de dipolo elemental, que esta función f ¿cuánto vale? 1 también. Entonces esto que está aquí va a ser la integral de menos L medios a L medios. ¿De quién? De diferencial de f', que es simplemente x unitario, diferencial de x'. X unitario sale la integral por ser constante respecto a la variable integración. La integral es inmediata. Nos queda L por x unitario. Tomamos en cuenta que la corriente IM para el dipolo verde es simplemente la corriente I sub 0. ¿Sí? Entonces, ya tenemos las dos cosas que vamos a necesitar para obtener el campo eléctrico del dipolo verde. Ahora, ¿qué consideramos? Pues el vector F y la corriente I sub M para el dipolo rosa. El vector F para el dipolo rosa, ¿qué va a hacer? Tomamos en cuenta ahora que para el dipolo rosa, el vector R' va a ser, como se encuentra sobre el eje Y' por Y unitario. La X' y la Z' valen 0, obviamente, y Y' otra vez va de menos L medios a L medios. ¿Cuál va a ser el diferencial del vector R' entonces? Pues simplemente el diferencial de Y' por Y unitario. Entonces, el vector F para el dipolo rosa es la integral sobre el dipolo de la función F con doble rayita por la exponencial, que vuelven a ser ambos 1, por el vector de R', que es de Y' por Y unitario. Para pronto, si nosotros obtenemos la integral, que nos va a dar L por Y unitario. Pero ¿cuál es la corriente I sub M para el dipolo rosa? Tomando en cuenta que la corriente para el dipolo rosa es I sub 0 por la exponencial, I sub M es de hecho I veces, donde I es el número imaginario, I sub 0. ¿Qué tendríamos que hacer ya nada más? Tomar en cuenta la formulita que habíamos visto para
una de las fórmulas que viene en la página 3 del archivo de antenas simples diapositivas. Les recuerdo que ahorita abrí el archivo antenas simples, pero ahora abro el archivo antenas simples diapositivas, es el que usé para la exposición de estos temas. Página 3. Ahí está. Según este archivo, el fasore es menos i c sub 0, donde c sub 0 toma el valor de venir por ahí, 30 beta, menos i 30 beta por i sub m entre f por la exponencial e a la menos i beta por f transverso. ¿Sí? Entonces voy a proceder ya a escribir primero el fasor del dipolo verde. El fasor del dipolo verde. Lo voy a escribir aquí. El fasor del dipolo verde debe de ser igual a menos i por c sub 0, que es 30 beta, por i sub m es i sub 0 para el dipolo verde, entre 4 pi f, no es 4 pi f, ¿verdad? Entre f nada más, entre f por la exponencial e a la menos i beta f, por el vector f transverso, pero el f transverso del dipolo verde, ¿quién va a ser? L por la parte transversal del vector x unitario. Ahorita nada más lo voy a dejar indicado. Procedemos a obtener el vector el vector campo eléctrico del dipolo rosa. Debe de ser algo similar. Estoy sustituyendo en la fórmula para el fasor campo eléctrico que está en la página 3. Que es esta. Esto es igual otra vez a menos i c sub 0, pero c sub 0 vale 30 beta. Por i sub m, la i sub m para el dipolo rosa es i sub 0 por i. El número imaginario i lo voy a poner hasta el último. ¿Sí? Después eso de multiplicar a la exponencial e a la menos i beta f. Eso se debe de dividir entre f. Ups, otra vez esto. Entre f. Se debe de multiplicar por L. Bueno, es por F transverso, pero el F del dipolo rosa es L por Y unitario. Pero como se debe sacar la parte transversal, voy a tomar aquí un Y unitario transverso. O sea, tomamos el vector Y unitario en el sistema esférico, lo expresamos en el sistema esférico, y tomamos únicamente sus dos componentes vectoriales angulares. La radial no se considera. ¿Sí? Entonces ya podemos obtener el campo eléctrico total. ¿Sí? El campo eléctrico total va a ser la suma de esos dos campos eléctricos, pero para pronto primero vamos a tomar en cuenta cuáles son los factores comunes. ¿Sí? Menos i 30 por beta por i sub 0 por la exponencial a la menos i beta f entre f por L son los factores comunes. ¿Sí? Entonces, voy a escribir ya con color azul el campo eléctrico total. El fasor campo eléctrico total de la antena va a ser igual, primero lo que es factor común, como dije, menos i, 30 beta por i sub 0 por L por la exponencial e a la menos i beta f entre f, y eso va a multiplicar ¿a quién? A x transverso más i veces y unitario transverso. Eso es lo que tenemos entonces para el fasor campo eléctrico de esa antena Turnstile elemental.
¿Sí? ¿Hay dudas hasta aquí? Ya voy a borrar todo excepto el campo eléctrico total. Bueno, y dejo esos dos también, mientras no estorben. Me regreso al archivo de antenas simples. Entonces, el análisis que se hace aquí es en términos de A, pero es equivalente a lo que nosotros estamos haciendo. Sí, porque de hecho empleamos las mismas fórmulas. Únicamente está cambiando algunas cosas. ¿Qué vamos a considerar? Lo que ya aparece aquí. El vector X unitario, aquí está escrito. El vector Y unitario, aquí está escrito. Si yo saco X transverso, hallar X transverso significa que voy a omitir esta parte radial. Hallar Y transverso significa que también ya estoy omitiendo esta parte radial. Entonces, este Y transverso se debe de multiplicar por el número Y. Ya lo hice. Voy a exponer que esto que está aquí ya es la suma de los X transverso y más Y veces Y transverso. Significa que también tengo que quitar algo de aquí. Si ya estoy sumando X transverso más Y veces Y transverso, esto ya no va. Bueno, pero ¿qué es X transverso más Y transverso? Es la suma de esto más Y veces la suma de este término. Agrupamos el factor común que es coseno de teta. Ya está aquí. Después sumamos menos esto que está aquí con esto otro. Aquí ya aparece. Pero este menos se puede ver como I cuadrada. Entonces podemos factorizar de aquí el número I. ¿Están de acuerdo? Al factorizar I, este I se va, este cuadrado se va y obviamente pondría el I fuera de esas llaves. Pero I veces el seno de phi más el coseno de phi, saben ustedes que es la exponencial E a la I phi. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es la exponencial E a la I phi. Esta también es la exponencial E a la I phi. Pero hay factores multiplicando a esa exponencial. Un coseno, teta unitario, para un término, y el número I con phi unitario para el otro término. Bueno, esta es la razón por la cual X transverso más Y veces Y transverso da lo que está aquí. Da lo que está aquí. Y si factorizamos phi, E a la I phi, omitiendo otra vez esta parte radial, eso es X transverso más Y veces Y transverso. La exponencial E a la I phi que multiplica la suma del coseno de teta por el vector teta unitario más Y veces phi unitario. ¿Sí? Bueno, entonces ya obtuvimos X transverso más Y veces Y transverso, por lo tanto podemos decir que esto que está aquí, puedo ya sustituir para no escribir demasiado, quito esto y mejor pongo lo que dio. ¿Sí? Lo que dio es la exponencial E a la I phi, que se va a multiplicar por otra exponencial. Y ya nada más aquí entre paréntesis, coseno de teta por teta unitario
más I veces phi unitario. ¿Sí? Entonces, eso que está ahí en azul es el campo eléctrico de esa antena tungstral elemental. Si ustedes revisan, otra vez ya vuelvo a borrar eso. Si ustedes revisan lo que está aquí como resultado final, es lo mismo. Porque sabemos que la impedancia es 120 pi. Al final se cancela 120 entre 4, nos da 30, los pi se cancelan. Y simplemente en lugar de eso que ya quité, pondría el 30. ¿Sí? Entonces tenemos menos I 30 veces beta y sub 0 L, el producto de esas dos exponenciales dividido entre F. Bueno, el menos I que aparece aquí, eh, también aparece aquí, ¿verdad? También aparece aquí. Bueno, si se dan cuenta es idéntico. Una vez que ya se simplificó z sobre 4pi. Son las mismas expresiones. Entonces, lo primero que podríamos hacer es ya determinar la magnitud de ese fasor. ¿Sí? Pero para esto ya me voy a ir a este archivo que edité previamente. Aquí está. Este es el fasor. Lo que ahí aparece bueno, lo que escribí en azul. Ya voy a borrar todo. ¿Sí? Voy a borrar todo. Porque ese vector en azul ya lo tengo ahí capturado. Sacamos magnitud. Otra vez la magnitud de todos los factores. La magnitud de menos i es 1. La de 30 es 30. De beta es beta. De R es L. La de I sub 0 queda indicada. La de R es R. La de esta exponencial es 1. La magnitud de este vector, ¿cómo se obtiene? Sacando raíz cuadrada y tomando la suma de las magnitudes al cuadrado de cada una de las componentes. Esta es una componente, esta es la otra componente. Entonces, se toma la suma de sus magnitudes al cuadrado. Aquí ya está indicado. Como el coseno es una cantidad real, pues su magnitud es inmediata, es el coseno cuadrado. Bueno, es el coseno. Al final le elevamos al cuadrado. La magnitud de I saben que es 1, se eleva al cuadrado. El resultado final es esto. Esto que está aquí es la magnitud del fasor. Como el coseno toma su valor máximo cuando teta vale, bueno, como es un coseno cuadrado, toma su valor máximo cuando teta vale 0 y cuando teta vale pi. Para pronto, el ángulo teta que maximiza la magnitud del campo eléctrico, uno es 0 y el otro es cuánto. Pi. Entonces, con eso ya tenemos que F sub B, ¿quién va a ser? Evaluamos eso en pi, ¿qué se obtiene? Esto me va a dar un raíz de 2, ¿verdad? O se evalúa también en 0, eso da un raíz de 2. Si usamos la definición, F sub B es E entre E max. ¿Pero qué es E max? Es la raíz de 2 por este factor. Entonces el resultado final es raíz cuadrada de coseno al cuadrado de teta más 1. Más 1. Ups, voy a borrar la raíz. Ups. Coseno al cuadrado de teta más 1, sacamos la raíz y esto se divide entre raíz de 2. Eso sería Fe. ¿Sí? Bueno, si quisiéramos hallar el diagrama de radiación, pues lo único que tendríamos que graficar ya sea la raíz o la raíz dividida entre raíz de 2. Eso ya lo tengo aquí. Voy ahorita a graficar la raíz de 1 más el coseno cuadrado.
¿Están de acuerdo que esto que está aquí no es FE? Porque solo estoy tomando la raíz cuadrada de 1 más el coseno cuadrado. Bueno, ahí está. Esto que está aquí sería el diagrama de radiación de campo, pero ese diagrama no está normalizado, ¿sí? Es el diagrama 3D el que está aquí, el diagrama en el plano XY, diagramas en los planos XZ y YZ. ¿Qué pasa si ahora elevo al cuadrado? Si elevo al cuadrado estaríamos obteniendo el diagrama de potencia. Le doy Shift Enter. Este es el diagrama 3D. Tiene forma de cacahuate. Y esos serían los diagramas en planos XY, XZ y YZ. ¿Sí? Todavía se puede ver algo más y aquí es inmediato. ¿Qué pasa cuando teta vale 90 grados? Si teta vale 90 grados, el coseno, ¿cuánto nos da? El coseno de 90 a 0. Eso significa que f sub e evaluado en teta igual a 90 grados o pi medios. Si yo evalúo la función tomando en cuenta que el coseno de 90 es 0, eso me da la raíz de 1 dividida entre la raíz de 2. Y esto es 1 sobre raíz de 2. ¿Esto qué me está diciendo? Esto ya me está diciendo que pi sobre 2 es el valor de teta que corresponde a una dirección a menos 3 decibeles. Entonces, en realidad, teta a menos 3 decibeles es pi medios. Suponiendo que tomamos el diagrama de variación en el plano YZ, por ejemplo, esta es una dirección a menos 3 decibeles, pero esta es también otra dirección a menos 3 decibeles. Esto significa que el ancho de haz formado por esas dos direcciones a menos 3 decibeles, ¿cuánto vale? Es pregunta. ¿Cuánto vale el ancho de haz a menos 3 decibeles para este máximo de radiación que estoy ahorita dibujando? 6. ¿Cuánto, perdón? 6. 6. ¿Qué es el ancho de haz a menos 3 decibeles? No es 6, por eso estoy preguntando. ¿Qué es el ancho de haz a menos 3 decibeles? La radiación. Es la resta de los ángulos, ¿no? Pero si tomamos la resta nos da 0. No es exactamente la resta. A ver, revisen rápidamente el archivo de parámetros de antenas diapositivas y donde vi diagrama de radiación, busquen qué es el ancho de haz a menos 3 decibeles. Es el intervalo angular en el que la densidad de potencia radial máximo global en las cuales la densidad de potencia es un medio de su valor máximo. Esas son direcciones de máxima variación, no, perdón, direcciones a menos 3 decibeles. No, ahorita lo que quiero es ancho de haz a menos 3 decibeles. Es el ángulo entre las dos direcciones adyacentes al máximo global, en las cuales la densidad de potencia es un medio de su valor máximo. Correcto. Entonces, otra vez, si tengo este diagrama, el que está aquí,
y la flecha de arriba es la dirección de máxima radiación. Hay dos direcciones aquí de máxima radiación. Ahorita estoy tomando la dirección que es paralela al eje Z positivo, o sea, la dirección teta igual con 0. Y ya dibujé ahí dos direcciones a menos 3 decibeles. ¿Cuál es el ancho de haz a menos 3 decibeles? Adyacente al máximo en teta igual con 0. ¿Qué valor tiene? Esta es una dirección de máxima radiación, ¿verdad? Ya la dibujé. Y ya dibujé ahí dos direcciones a menos 3 decibeles. Para esa dirección de máxima radiación, ¿cuál es el ancho de haz correspondiente? ¿Cuánto vale? 180. 180, ¿no? Es obvio, 180. Es obvio siempre y cuando sepan la definición. Chavos, las definiciones son para eso, para que cuando se va a hallar algo, sepamos exactamente qué hacer. Entonces, por favor, como veo que no se han aprendido esas definiciones que en su momento ya vi, hay que revisar otra vez, hay que repasar, ¿sí? Entonces, el ancho de haz es de 180, el ancho de haz a los 3 decibeles, pero también para el máximo teta igual a pi, que es el de acá, aunque esté fea la flecha, mejor, ojo. Para este máximo de radiación, también las direcciones adyacentes a los 3 decibeles son las mismas. Su ancho de haz a los 3 decibeles entonces es de 180 grados también. Esto al final, ¿qué me está diciendo? Digamos, para términos prácticos, esta antena radia en todo el espacio. Ya se había mencionado que por lo regular el ancho de haz a menos 3 decibeles o el ancho de haz a potencia media es muy importante porque bajo ciertas condiciones, ¿sí? Suele decirse que o suele considerarse que los equipos receptores, por ejemplo, que se encuentran, suponiendo ahorita que este fue el ancho de haz, que se encuentran en esta zona delimitada por los anchos de haz, a ciertas distancias, ¿sí? Esos equipos receptores van a ser capaces de acceder a la información que transporta la onda que incide sobre ellos. ¿Y por qué razón? Porque van a ser capaces de captar la potencia suficiente de la onda incidente sobre esos equipos receptores, como para que al final la información, ¿sí?, que transportan esas ondas se pueda acceder a ella, ¿sí? Cuando estos equipos receptores se encuentran fuera de esta zona comprendida por el ancho de haz a unos 3 decibeles, no hay garantía de que a la misma distancia que se encontraban estas antenas, si tengo esta antena que está aquí pero fuera de esa zona, de hecho no hay garantía de que ésta sea capaz de acceder al mensaje, porque la potencia que va a incidir sobre ella puede ser menor que la potencia mínima requerida para que se pueda acceder al final al mensaje. Debido ya a varios factores, ¿sí? Uno de ellos podría ser la sensibilidad del equipo receptor, otro de ellos podría ser que el factor más importante fuera el ruido, ¿sí? Si la relación señal a ruido que tuviéramos ya para esta antena
no fuera la adecuada, también podría suceder que debido a ello no se pueda acceder al mensaje, aun y cuando esta antena estuviera captando parte de la potencia de la onda electromagnética que incide sobre ella. Entonces, dejémoslo así, que bajo ciertas condiciones, cuando las antenas receptoras se encuentran dentro de esta zona delimitada por las direcciones a los 3 decibeles, se puede garantizar una buena recepción. Fuera de esta zona, bajo las mismas condiciones establecidas aquí, no se puede garantizar eso. Y a lo mejor cerca de la frontera, sí, pero relativamente lejos de esta frontera, no. ¿Sí? Bueno, esa es la importancia del ancho de asa menos 3 decibeles, o también conocido como ancho de asa potencia media. De hecho, el ancho de asa menos 3 decibeles es uno de los parámetros que todos los fabricantes de antenas incluyen, por lo que ahorita estoy comentando. ¿Sí? Y sobre todo, el caso, por ejemplo, de las antenas que se ocupan para telefonía celular, o también de cierto tipo de arreglos de antenas que se pueden utilizar para propósitos diversos. ¿Sí? Entonces, puedo borrar eso. La otra parte que me interesa es que lo cierro, si lo voy a ocupar después. La otra parte que me interesa es la polarización. ¿Sí? Para que nosotros obtengamos la polarización, no es necesario que analicemos el fasor campo eléctrico completito. Solamente es necesario analizar la cantidad que le da su carácter vectorial. Y la cantidad que le da el carácter vectorial a ese fasor es la que ahorita estoy seleccionando. Esa cantidad ya la escribí aquí. Si nosotros queremos determinar la polarización de acuerdo a lo que vieron en campos y ondas y de acuerdo a lo que volví a repasar, lo único que se requiere es que las componentes de este vector o las componentes del fasor se expresen en su forma polar. ¿Sí? Entonces necesitamos expresar en su forma polar a esta cantidad coseno de teta y a esta cantidad i. Y en su forma polar es inmediato, tiene magnitud 1 y una fase pi medios. Por esa razón se expresa como 1 por e a la i pi medios. Pero este coseno también hay que escribirlo en su forma polar. Para escribirlo en su forma polar es más conveniente tomar en cuenta varios valores que puede tomar el ángulo teta y por lo tanto los valores respectivos que tomaría el coseno de teta. Entonces, para esto consideré 5 casos. El primer caso cuando teta vale 0. Si teta vale 0, este coseno da 1. Y el número real 1 expresado en su forma polar está aquí, 1 por e a la i 0. Después consideré como segundo caso teta igual a pi radianes. El coseno de pi da menos 1. Y menos 1 expresado en su forma polar, aquí está, tiene magnitud 1 y fase pi. ¿Sí? Después consideré el caso en que teta se encuentra entre 0 y pi medios, pero no toma el valor 0 y tampoco el valor pi medios. Entonces, el coseno cuando teta se encuentra en este intervalo abierto, 0 pi medios, siempre es positivo. Y además de que siempre es positivo, es menor que 1. Entonces, ¿cuál es su magnitud? Aquí la escribí, simplemente su valor absoluto. ¿Cuál es su fase? 0. Pero hay que tomar en cuenta que este valor absoluto del coseno siempre es menor que 1 y mayor que 0.
Tomé después el siguiente caso, cuando teta vale pi medios, el coseno da 0, por esa razón obtenemos este vector. ¿Sí? Y por último, cuando teta está en el intervalo abierto pi medios pi, ¿sí? El coseno es negativo en este intervalo, ¿sí? Es negativo, pero su valor absoluto va a ser nuevamente menor que 1 y mayor que 0. Entonces aquí está expresado el coseno de teta cuando teta está en el intervalo ya mencionado. Su valor absoluto es coseno de teta. Hay que contemplar que este valor absoluto es mayor que 0 o menor que 1. Y su fase, la fase que estamos considerando es pi. Entonces, con eso ya escribimos las componentes de este vector que vuelvo a seleccionar en su forma polar. Pero lo hicimos de manera que consideráramos varios casos según los valores que toma teta. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer ya nada más? Aplicar los parámetros de antenas diapositivas. Busquen la sección de polarización de una antena. Y revisen nuevamente, por favor, cuáles son los criterios para determinar la polarización. ¿Qué condiciones deben de cumplirse para polarización lineal? ¿Cuáles condiciones son las de polarización circular? Las de polarización elíptica no son necesarias porque si ya vimos que la polarización no es lineal y tampoco circular, entonces a fuerza es elíptica. Ya está, ¿verdad? Está en la página 5. Entonces ahí están los criterios. Esto que está aquí es la componente teta del vector escrito en su forma polar. Esto que está aquí es la componente escalar phi, también escrita en su forma polar. Si se cumple cualquiera de estas 5 condiciones, la polarización es lineal. Si la diferencia de fases entre esas dos componentes es 0, pi o menos pi, la polarización es lineal. Si una de las dos componentes vale 0, la polarización es lineal. Si las magnitudes de las dos componentes tienen el mismo valor, la polarización es lineal. Es circular, perdón, siempre y cuando la diferencia de fase entre las dos componentes sea de 90 o de menos 90 grados. Y si la polarización no fuera lineal ni circular, entonces debe ser por fuerza elíptica. La polarización circular o elíptica también vimos que la helicidad o sentido de giro del campo eléctrico va a ser a izquierdas cuando se cumpla esta condición. La diferencia de fase debe de ser un número que esté en el intervalo abierto 0 pi. Cuando la diferencia de fase se encuentra en el intervalo abierto menos pi, 0 o en el intervalo abierto pi, 2 pi, la helicidad es a derechas. ¿Sí? Entonces, esos criterios los deben de saber, o esos resultados, porque con ellos se termina rápidamente la polarización. Una vez que ya se expresaron las componentes del fasor o de la cantidad que le da el carácter vectorial en el sistema, en la forma polar de un complejo.
Entonces, tomando en cuenta esos criterios, los resultados son inmediatos. Esto que está aquí sería el E1, el valor absoluto de 1. Este 1 sería el valor absoluto de E2. Este número 0 sería psi1. Este pi medios sería psi2. Lo que tenemos aquí es que el módulo de E1 y de E2 son iguales, que psi2 menos psi1 da pi medios, tomando en cuenta los criterios. Lo que se obtiene es que la polarización debe de ser circular con helicidad a izquierdas. Si hacemos lo mismo aquí, estas dos magnitudes son iguales, pero si tomamos la diferencia de pi medios menos pi, eso nos da menos pi medios. Entonces tenemos mismas magnitudes en las dos componentes, pero una diferencia de fase de menos pi medios. Conclusión, la polarización es circular con helicidad a derechas. Entonces, según esto, en las direcciones de máxima variación, en una de ellas tenemos polarización circular a izquierdas y en la otra polarización circular a derechas. Solo que aquí hay un pequeño inconveniente. Cuando teta vale 0 y cuando teta vale pi, tanto el ángulo phi como el vector phi unitario no están definidos. ¿Sí? No están definidos. Porque de hecho no tiene sentido hablar de phi en esas dos direcciones. ¿Sí? ¿Por qué razón? El ángulo phi es el ángulo que forma un cierto segmento que se encuentra sobre el plano XY con el eje X. Ese segmento, ¿cómo se obtuvo? Cuando un cierto vector se proyectó sobre el plano XY. Pero si yo estoy considerando la dirección teta igual con 0, ahí ya está. Es un vector paralelo al eje X, al eje Z positivo. Si yo proyecto ese vector sobre el plano XY, ¿qué se obtiene? Se obtiene un punto. ¿Cuál es el ángulo que forma con el eje X? Lo que nosotros hacíamos era proyectar vectores y suponer que la proyección era un segmento. Y al final veíamos cuál era el ángulo que formaba ese segmento con el eje X. Pero si yo proyecto ese vector vertical sobre el plano XY, obtengo un punto. ¿Cuál es el ángulo phi que forma ese punto con respecto al eje X? Eso no tiene sentido. Por esa razón se dice que cuando teta vale 0 y teta vale pi, el ángulo phi está indeterminado, pero como el vector phi unitario se escribe en términos del ángulo phi, entonces también en esas dos direcciones el vector phi unitario está indeterminado. Entonces eso implica que habría que ver si realmente el resultado que nosotros estamos obteniendo de esta manera es correcto. De hecho, el resultado es correcto, pero el análisis que ahí se hace para obtenerlo es incorrecto por el hecho de que phi unitario está indeterminado en esas dos direcciones. Entonces, si se quisiera hacer el análisis de la polarización de manera correcta en las direcciones de máxima variación, se tendría por fuerza que expresar el fasor campo eléctrico en la forma, en el sistema rectangular, no en el sistema esférico. ¿Sí? Porque en el sistema rectangular no se tiene este problema que tiene el sistema esférico. El de la indeterminación de phi y de phi unitario en las direcciones teta igual con 0 y teta igual con pi. Eso no se tiene en el sistema rectangular.
Bueno, pero mientras podríamos continuar con el siguiente caso. Este coseno toma valores en el intervalo abierto 0,1. Por lo tanto, aquí la magnitud de E1 es distinta de la magnitud de E2, que vale 1. De entrada, la polarización no puede ser lineal, también por esta otra razón, la diferencia de fase da pi medios. Entonces, queda descartado que eso tenga polarización lineal. También queda descartado que tenga polarización circular, porque las magnitudes de las dos componentes ortogonales no son iguales. Entonces, la polarización debe de ser elíptica, pero como la diferencia de fases da pi medios, entonces es elíptica a izquierda. ¿Sí? Para el siguiente caso, como solamente hay una componente, pues la conclusión es inmediata. Cuando θ vale pi medios, la polarización es lineal. Y por último, en este último caso, otra vez el valor absoluto de este coseno toma valores en el intervalo abierto 0, 1. Como la magnitud de esta componente vale 1, pues las dos componentes tienen magnitudes distintas. ¿Sí? Y ambas son distintas de 0, por supuesto. Y nuevamente la diferencia de fase pi medios menos pi nos da menos pi medios. Eso significa al final que la polarización es elíptica a derecha. ¿Sí? Entonces, de esa manera se obtiene la polarización de esta antena Turnstile elemental, pero como dije, los dos primeros resultados son cuestionables. Resulta que en realidad estos resultados son ciertos, pero se están obteniendo resultados que son verdaderos a partir de un análisis un tanto incorrecto. Entonces, en este archivo de antenas simples, viene el análisis de la polarización. Viene el análisis de la polarización. Y aquí se menciona parte de lo que ya se dijo. En θ igual a pi medios, polarización lineal. Cuando θ se encuentra en el intervalo abierto 0 pi medios, elíptica a izquierda. Cuando θ está en el intervalo abierto pi medios pi, elíptica a derecha. Pero para hacer el análisis en las direcciones θ igual con 0 y θ igual con pi, como les mencioné, se tiene que pasar al sistema esférico. ¿Y qué es lo que vamos a escribir? Al sistema rectangular, perdón. ¿Y qué es lo que vamos a transformar al sistema rectangular? Esta expresión que está aquí. Expresando eso en el sistema rectangular ya se puede determinar sin problema la polarización. ¿Sí? Para esto, ¿qué se tiene que hacer? Esta exponencial se separa en dos, ya está. Esta exponencial ya la IFI se expresa en su forma cartesiana, aquí ya está. Se multiplican estos dos binomios y al final se expresa el resultado como la suma de un vector real más y veces otro vector real. ¿Sí? Aquí ya está también. Entonces se puede mostrar que el producto de los dos binomios nos da esto. Pero también se puede demostrar que este primer vector real se expresa de esta forma. ¿Sí? Y se puede demostrar también que este otro vector real se expresa de esta forma.
Y entonces con ello nosotros tenemos que este vector que vuelvo a marcar se expresa de esta manera. Si nosotros queremos hallar la polarización en la dirección θ igual con 0, basta con que evaluemos esa última expresión en x igual con 0, en y igual con 0 y que le demos a z un valor positivo. Si queremos hallar la polarización en la dirección θ igual con pi, basta con que evaluemos en x igual a 0, y igual a 0 y a z le demos un valor negativo. ¿Sí? Pero también hay algo más. El vector f unitario, ¿cómo puede expresarse? El vector r unitario de las coordenadas esféricas se puede expresar simplemente como el cociente del vector f unitario entre f, pero el vector f en el sistema rectangular tiene esta forma. Y su magnitud en dicho sistema es esta raíz. Si nosotros evaluamos en x igual a 0 y y igual a 0, entonces esta f solo va a ser el valor absoluto de ¿quién? De z. Este vector f va a ser simplemente z por z unitario. ¿Sí? Bueno, tomando en cuenta ese hecho, lo que se tiene al final es lo que está aquí. Cuando se evalúa en la dirección θ igual con 0, eso equivale a evaluar, como dije, en x igual con 0, y igual con 0 y darle a z un valor positivo. Entonces eso equivale también a decir que la onda, que estamos considerando la dirección z unitaria. A ver dónde está. Bueno, en la dirección de propagación del vector z unitario, ¿sí? El fasor campo eléctrico toma esta forma. Esta exponencial dice lo que ya sabemos, la onda se propaga en la dirección positiva de z. Cuando se determina la polarización en el sistema rectangular, a ustedes les dijeron en su curso de campos y ondas, ahorita este vector f lo voy a escribir como k. Se debe de considerar que el producto de dos vectores unitarios, el producto cruz de u con b unitario, me va a dar la dirección de propagación de la onda. Y el campo eléctrico, de hecho, se expresa como combinación lineal del vector u y del vector b. ¿Sí? Bueno, eso les dijeron a ustedes. Si yo elijo, en este caso, u como x unitario y b como y unitario, u cruz b me da la dirección de propagación, que es la del vector z unitario. Otra vez este 1 se expresa en su forma polar, va a ser 1 por e a la i0. Este i se expresa en su forma polar, va a ser 1 por e a la i pi. Entonces, tenemos 1 por e a la i0, x unitario, más 1 por e a la i pi medios, y unitario. ¿Cuál es la conclusión? Las magnitudes de las dos componentes son las mismas, pero la diferencia de fase es pi medios menos 0, o sea, pi medios. La operación obviamente no es lineal, es circular. ¿Y con qué helicidad? A izquierda. Lo que ya se había concluido antes de forma incorrecta. Usando un método incorrecto, mejor dicho. ¿Qué sucede cuando la onda se propaga en la dirección de menos z? En la dirección de menos z, lo que se obtiene es lo que está aquí. Pero otra vez, ¿cómo deben de elegirse los vectores u y b? Deben de elegirse de manera que u cruz b me dé la dirección de propagación, y en este caso la dirección de propagación es la de menos z. Esa es la razón por la cual aquí se elige u como el vector y unitario y b como el vector x unitario. ¿Eso qué significa? Que ahora primero debo de escribir i veces y unitario y después más
X unitario. Esto en su forma polar es otra vez 1 por E a la I pi medios, Y unitario, más 1 por E a la I 0, X unitario. Nuevamente tenemos que las magnitudes de las dos componentes son iguales a 1, pero ahora la diferencia de fase es 0 menos pi medios, o sea, menos pi medios. Conclusión, polarización circular a derecha. ¿Sí? En el sistema esférico no teníamos que ver quién era el vector U y el vector B. ¿Por qué razón? Porque en el sistema esférico teta cruz phi es igual al vector F unitario, y el vector F unitario representa siempre la dirección de propagación de la onda. Eso quiere decir que aquí U y B siempre eran fijos. Teta unitario era el vector U y phi unitario era el vector B. ¿Sí? Pero cuando se maneja el sistema rectangular, sí se debe de ver forzosamente quién va a ser U y quién va a ser B unitario, y tomar en cuenta esta condición. El producto de U plus B debe dar la dirección de propagación de la onda. De hecho, mejor dicho, esta condición. U plus B debe ser siempre la dirección de propagación de la onda. De hecho, en el curso de campos y ondas, se supone que debieron de haberles comentado a ustedes que ahí U y B se deben de elegir de tal forma que se cumpla esta condición. ¿Sí? Una vez que se establece quién es U y quién es B, entonces ahora sí ya se puede proceder a aplicar los criterios para la polarización. Cuando yo les mencioné la explicación para el sistema esférico, como dije, ahí no era necesario decir quién era U y B, porque ya de forma inmediata U tenía que ser el vector teta unitario y B el vector phi unitario. Pero ya en el sistema rectangular sí se debe de precisar quién es U y quién es B. Antes, de otra forma, no podía obtener la polarización. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No. No, profe. Bueno, entonces vamos a continuar. En este problema número 3, volvemos a tener una antena Turnstile. ¿Cuál es la diferencia respecto al problema anterior? Que ya no se están utilizando dipolos elementales, ahora se están usando dipolos largos. El primero es de 1/4 de lambda, el segundo de media lambda y el tercero de 3/4 de lambda. Para hacer el análisis se debe de proceder de la misma forma en la que se obtuvo el vector F de un dipolo largo paralelo al eje Z, solo que ahora debe de considerarse que los dipolos se encuentran uno sobre el eje X y el otro sobre el eje Y. Entonces el análisis es similar, lo único que cambian son pues dónde se colocaron los dipolos. El análisis no lo voy a hacer, ahí viene, pero viene partiendo de la obtención del fasor A. Pero esta integral que está aquí, es de hecho la expresión para el vector de variación. Yo le la corriente I sub m, si suprimo la corriente I sub m, sería de hecho lo que está ahí el vector F. Entonces, si ustedes hacen el análisis como lo hemos estado haciendo, nada más sería con que tomen algunos resultados, por ejemplo, el resultado de esta integral es lo que aquí se menciona, considerando que A es este producto de seno de teta por seno de phi.
etcétera. Y nada más a esta parte, se supone que esto es el diagrama de radiación en el plano XY. La gráfica azul es el campo analizado y la gráfica roja es la densidad de potencia normalizada. ¿Sí? Bueno, como dije, no voy a ver la solución, me voy a ir ya directamente a este problema número 4. Igualmente, tampoco voy a ver la solución porque esto ya lo hicimos, nada más me interesa precisar algunas cosas en relación a la utilidad que podría tener conocer la resistencia a radiación y conocer la potencia radiada por la antena. Entonces, en este problema se tiene un dipolo eléctrico elemental, tiene una cierta longitud, opera a una frecuencia 90 MHz. Piden en el inciso A obtener resistencia a radiación, en el inciso B hallar el valor de la corriente. De hecho, sería aquí nada más la magnitud de la corriente si se desea radiar una potencia de 10 watts. Y en el inciso C se pide obtener magnitud de campo eléctrico y de la densidad de potencia a una distancia de 50 metros. En el inciso D, las cantidades anteriores en la dirección de máxima radiación. ¿Sí? Bueno. Calcular resistencia a radiación, ya lo saben. Vamos a suponer que ya lo hicimos, porque ya hice un ejercicio de estos. El resultado para este problema da lo que tenemos aquí. Pero en el inciso B, lo que pedían era obtener la corriente. De hecho, estrictamente hablando, vamos a obtener el módulo de la corriente en la entrada de la antena. ¿Sí? Bajo el supuesto de que se desea radiar una potencia de 10 watts. Lo único que hacemos, tomamos en cuenta la expresión que permitió definir a la resistencia a radiación. Y ahí despejamos este módulo. Estrictamente hablando, esto debería de ser la corriente I sub B en la entrada. Al final puse I sub 0 porque el fasor I para un dipolo elemental sabemos que es constante y es igual a la corriente I sub 0. ¿Sí? Pero lo que estaríamos obteniendo en primer principio es la magnitud de la corriente eficaz en la entrada de la antena. Y es la raíz cuadrada de ese cociente. Haciendo las operaciones correspondientes se obtiene esto. Esto sería la corriente, el módulo de la corriente I sub B. Si ahora tomamos en cuenta que el fasor I es simplemente I sub 0, entonces esta corriente I sub B al final sería I sub 0. Y por lo tanto es válido poner lo que ya había escrito al inicio. Y, bueno, como ya tenemos el módulo de I sub 0 y como la magnitud tanto del vector de Poynting como del campo eléctrico se escriben en términos de I sub 0, aquí está expresada la magnitud del campo y aquí está expresada la magnitud de la densidad de potencia. Simplemente sustituimos valores. Y sustituimos valores. Se pide hallar campo y densidad de potencia a una distancia de 50 metros. Entonces la R se evalúa en 50 metros. Se conoce beta, beta es 2pi sobre lambda. 1 sobre lambda es la frecuencia entre la velocidad de la luz en el vacío. El módulo de I sub 0 ya se conoce, la longitud de L se conoce. Por lo tanto, el resultado final para P es este y para el módulo D es este. Si queremos evaluar esas cantidades en la dirección de máxima radiación, simplemente evaluamos en θ igual a 90 grados.
Por esa razón, en el inciso D se obtienen estos resultados. ¿Sí? Entonces, en el problema 5 es algo similar. ¿Sí? Se da una potencia total radiada, en este caso de 10 kilowatts, se da una distancia de 18 kilómetros, la longitud del dipolo largo, se pide hallar en las direcciones θ igual a 30, θ igual a 90 a una distancia de 18 kilómetros, tanto la magnitud del campo eléctrico, de hecho únicamente la magnitud del campo eléctrico. ¿Qué tenemos que hacer? Algo similar a lo que ya habíamos hecho, pero para esto voy a mencionar algo que no había mencionado antes. Me voy al archivo de antenas simples, particularmente al análisis que se hizo del dipolo. El cardama, particularmente, no recuerdo si lo hace Balanis y Stutzman, probablemente no. El cardama define de la resistencia a radiación que ya habíamos definido de forma general. En el caso particular del dipolo largo, el cardama define una nueva resistencia de radiación, pero solo para dipolo largo. Ya esa resistencia de radiación es esta, una R con subíndice M. ¿Sí? Y la define como la potencia radiada dividida entre el módulo al cuadrado de I sub M, ya tomando en cuenta que el fasor en un dipolo largo es el producto de I sub M o un seno de algo. ¿Sí? Con esto, para el dipolo largo, esta resistencia a radiación referida al módulo de la corriente I sub M queda expresada como esto. De manera similar, también define una resistencia de pérdidas. La expresión de aquí arriba es la expresión que nosotros vimos. El cardama define esta nueva resistencia de pérdidas referida al módulo de la corriente I sub M. Noten ustedes la fórmula de aquí y noten la de aquí. Únicamente en qué difieren. En este seno cuadrado. La resistencia a radiación cumple lo mismo. Vean ustedes esta expresión, que es la que nosotros obtuvimos ya desde antes. Bueno, ustedes, porque de hecho ustedes se supone que hicieron ese desarrollo. Y vean también esta otra. Únicamente en qué difieren. En este seno cuadrado que aparece en el denominador. ¿Por qué razón? Ya se había dicho que cuando L es n veces lambda, hay un problema con el modelo de distribución de corriente que estamos empleando. Cuando L es igual a n veces lambda, de entrada, el seno de beta h, ¿cuánto nos da? Nos da 0. ¿Eso qué implica? Que cuando L es igual a n veces lambda, esa resistencia de radiación referida a la corriente en la entrada de la antena nos da infinita. Nos da infinito. También la resistencia de pérdidas ómicas, bajo esa condición ya mencionada, esta resistencia nos daría también que infinito. Entonces, en tamaños de dipolo igual a un múltiplo entero de lambda, tanto la resistencia a radiación como la de pérdidas ómicas se indeterminan y de hecho se obtienen infinitos. ¿Por qué se definen las dos nuevas resistencias? Porque esta cantidad va a ser finita aún y cuando tengamos un dipolo cuyo tamaño es n veces lambda con n entero. Y lo mismo, esta resistencia a radiación también es finita. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual se definen.
Además de que bajo ciertas condiciones, estas dos resistencias nos podrían servir para más o menos determinar cuál es la magnitud del campo eléctrico, por ejemplo, de un dipolo, aun y cuando ese dipolo tenga una longitud de un múltiplo entero del lambda. Esto bajo el supuesto de que el modelo que nosotros estamos utilizando únicamente falla en una vecindad muy pequeña que se encuentra alrededor del origen, ¿sí? O alrededor de z igual a 0. ¿Sí? Entonces, me regreso otra vez al problema. Para hallar la magnitud del campo eléctrico en ese problema, no usé la resistencia de radiación referida a la corriente en la entrada de la antena. Usé la resistencia de radiación referida a la magnitud de la corriente I sub m. Pero también pude haber utilizado la otra resistencia de radiación, porque este dipolo no es de 1.25 lambda. ¿Sí? Nada más por ese hecho. Bueno, entonces aquí lo que hice fue prácticamente usar la resistencia de radiación referida al módulo de la corriente I sub m. De ahí despejé el módulo de IM. ¿Sí? Simplemente sustituí la potencia que se da entre la resistencia de radiación hallada. Con eso obtuve el módulo de IM. ¿Sí? Pero también se pudo haber hallado esta corriente en la entrada. Ya son las 10. Ya son las 10. Híjole, se fue rápido el tiempo. Bueno, pues nos vemos, chavos.